Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acuario, aquí con esta carta de la fuerza, pues me están diciendo que acá viene un periodo de confianza y de dominio sobre algo externo. Acá ustedes van a tener la capacidad de controlar alguna situación externa con muchísima seguridad. Van a estar venciendo alguna situación sin tener pues que usar la violencia, usando la inteligencia. Aquí hay una situación que te estaba dando miedo, que te rugía al oído y finalmente se va a estar controlando, va a estar siendo controlada. Aquí hay algo poco fácil que puede estar ocurriéndoles en su vida y ustedes estén diciendo, esto cómo yo lo logro controlar, esto cómo lo voy a lograr solucionar. Si ustedes tienen algún tipo de problema con deudas, con créditos, alguna situación laboral tensa, la fuerza te está diciendo que vas a tener el mando, que vas a tener el control. Aquí viene para ti un tiempo de vitalidad, de ponerle fin a los miedos que podrían estarte paralizando, a cualquier bloqueo que no te dejaba avanzar. La fuerza te dice que vas a tener la fuerza suficiente, el control suficiente para que todo esto se mantenga pues fuera de tu ámbito de miedo bajo, que termine esa vibración negativa para muchísimos de ustedes. Y esto va a ser producto no solamente de tu esfuerzo, aquí la divinidad, lo que tú has pedido, tus deseos se van a estar escuchando y por supuesto Dios, el creador, la divinidad, los ángeles, lo que sea que tú creas, te van a estar ayudando a que esto se controle. Tú vas a decir cómo esto se controló. Yo sé que hice algo, pero cómo se controló esta situación. Es lo que vas a estar pensando, lo que vas a estar diciendo. Y el 8 de bastos me dice que esto va a ocurrir rápido. Aquí viene velocidad, aquí viene movimiento, aquí vienen noticias, viene información. Y todo esto va a ser de forma rápida, de forma abrupta. Esto no va a ser un movimiento lento. Este control no va a ser pausado. Si tienes deudas que pagar, si tienes créditos que terminar, aquí este 8 de bastos te dice que vienen noticias, que posiblemente venga dinero, que vengan recursos, pero todo esto viene rápido. No es que sea lento como el caballero de oro que viene y no. Aquí esto pasa para ayer. Aquí esto es posible que ya esté incluso ocurriendo en la vida de muchos de ustedes cuando vean este video. Y el 8 de bastos, por supuesto te digo que son buenas noticias porque esta carta me dice precisamente que son noticias, que información, informaciones que son buenas. Así que ya esto podría estar pasando en la vida de muchos acuarios. Y el hierofante, pues el hierofante me dice que esta información y que este control va a permitir que en tu vida las cosas se normalicen, se regularicen y todo pues comience a marchar súper bien. Aquí el hierofante me dice que posiblemente ustedes estén firmando un contrato o que esto venga de parte de alguna institución, de alguna empresa, de algún contrato que ustedes quizás han firmado o de algo que hacen con otra, quizás con un cliente grande, con una institución. Esto se va a regular porque aquí hay una institución involucrada, ¿ok? Puede ser que sea un contrato grande con una entidad, con una empresa grande, con el gobierno, con una institución religiosa, con un canal de YouTube, con algo que es una empresa o algo que es grande y te va a permitir pues que las cosas se solucionen. Pueden ser redes sociales, que también son instituciones que son grandes, que controlan muchas cosas. No voy a meter otras redes sociales aquí porque no estamos acá en YouTube. Y definitivamente aquí hay una situación para muchos de ustedes que va a estar terminando, que va a estar muriendo y que se va a acabar. Aquí no hay vuelta atrás. A ver qué cartas salen con esta carta de la muerte. Vamos a ver qué cartas vienen acá con la carta de la muerte. Se cayeron estas, pues. Pues aquí lo que se acaba, el periodo que se acaba con esta carta de la muerte es un periodo de lentitud. Es un periodo donde quizás te estaban entrando ingresos, pero a buchito, a poquito a poco, a gotica. Estable, pero a gotica. Y eso pues definitivamente va a estar terminando porque la carta de la muerte me da paso a la carta del carro. Y la carta del carro es éxito, triunfo, victoria. Aquí si había algún tipo de obstáculo que lo representa la muerte, te dice que va a terminar. Incluso esto es una carta de determinación, de conclusiones de algún obstáculo o de algo que venía lento. ¿Y por qué te decía que venía lento? Porque atrás viene el carro, que es velocidad pura. Y el carro también te dice
dentro de sus significados, que hay un bloqueo, que hay algo que estaba impidiendo tu avance, impidiendo tu paso, y se termina porque el carro viene a toda velocidad. Así que junto con la carta de la muerte son dos cartas de finalizaciones de obstáculos, de finalizaciones de lentitud, de finalizaciones de bloqueos. Aquí todo esto se termina y el carro te dice que no solamente va a haber un final, te está diciendo que vas con un buen rumbo, que vas en buen camino, y el carro también le imprime la misma velocidad que tenía el 8 de bastos. El carro es velocidad. Así que esto que va a estar pasando en tu vida o va a pasar, va a ser a muchísima velocidad. Ustedes van a estar alcanzando el éxito, la victoria y el triunfo que querían, pero aceleradamente. Esto se va a mover extremadamente rápido para muchos de ustedes. Hay un periodo aquí que se acaba, los obstáculos se eliminan y el avance es súper rápido. Y súper rápido hace un 10 de oros. Aquí me está diciendo que es posible que ustedes estén creando hasta un legado familiar. Aquí viene algo que se va a estar estructurando, algo que se va a estar normalizando, algo que se va a estar regularizando, como te decía también aquí con el hierofante. Pero el 10 de oros es riqueza, fortuna, de dinero, es oportunidades económicas. Aquí no solamente esta velocidad de este éxito, de este triunfo, viene con recursos económicos para ti, no viene con recursos económicos incluso para toda tu familia. Y no es algo que sea efímero, no es algo que sea inestable, es algo que va a ser duradero, es algo que va a durar por muchísimo tiempo y te va a brindar seguridad, estabilidad económica, independencia financiera. El 10 de oro, señores, es construir un castillo, es construir las bases, es construir casi que un imperio que ustedes quisieran crear. Pues definitivamente aquí el carro le imprime velocidad. Y eso que ustedes querían lo van a estar logrando pues en el ámbito económico. Y vamos a ver con este 4 de copas que viene. Esta. Aquí Acuario, con este 4 de copas, posiblemente ustedes estuviesen en una situación de apatía, en una situación donde no estaban viendo esta oportunidad que Dios, el universo, tus ángeles te estuviesen pues alcanzando. Acá tu estado mental estaba en fase de rechazo, de apatía, quizás cansado de lo mismo, pensando que esa oportunidad no era lo suficientemente buena para lo que tú querías. Incluso puede ser que estés haciendo algo o podrías estar haciendo algo en lo que tú querrías, pues hasta desistir. Pero eso era una oportunidad que Dios, el Creador, te lo dieron. Y tú podrías estar pensando pues precisamente eso, que no es lo suficientemente buena para llevarte a donde tú querías. Pero al estar acá, esta mano, aquí hay por las cartas que siguen, evidentemente ustedes van a estar finalmente aceptando esta oportunidad y van a pasar del no quiero nada a entiendo que esto es lo que necesito. Y muchos de ustedes van a estar aprovechando esta oportunidad, si no es que la aprovecharon ya. Y eso evidentemente los va a estar llevando a un renacimiento económico y financiero completo. Aquí la carta del juicio pues me está diciendo precisamente esto. Aquí viene una segunda oportunidad. Aquí viene un nuevo empezar. Aquí viene un nuevo comienzo. Aquí viene renacer casi que desde sus cenizas. Como decía la carta de la muerte, termina un periodo de lentitud, termina un periodo incluso de bloqueos y comienza toda esta aceleración hasta un beneficio económico. Y toda esta aceleración, toda esta estructuración, que vienen dos cartas de velocidad y dos cartas de estructura, te están dando precisamente la carta de un renacimiento económico. Aquí es ustedes salir, les vuelvo a decir, como si fueran de sus cenizas. Esto es, señores, un volver a comenzar en su vida económica o en su vida financiera. Y la carta del ermitaño te está diciendo que vas a tener acceso a la información que necesitas. Aquí va a haber una guía de luz. Aquí vas a recibir señales. Aquí vas a recibir advertencias sobre el camino. Aquí te van a estar, como dicen en mi país, te van a estar dando la luz. Te van a estar alumbrando el camino. Y tú vas a estar pues aprovechando esta oportunidad. Aquí hay alguien que ya caminó ese camino y va a estarte dando la clave. Aquí hay alguien que ya lo recorrió y te va a mostrar por dónde es, por dónde tienen que seguir. Aquí Acuario, ya ustedes no van a estar caminando pues a ciegas. Aquí ustedes van a ver la verdad, van a ver las cosas con claridad, van a ver qué paso dar en lo que tú quieras hacer para asegurar pues
tu camino. Así que vamos ahora con un mensaje del oráculo de la sabiduría. Y sale también sabiduría profunda. Con esta carta, Acuario, te dicen que es momento en que tus presentimientos van a rendir grandes beneficios si le prestas atención. Asume el riesgo y actúa. En tu interior vive una conciencia oracular, un conocimiento superior y más profundo que trasciende de las maquinaciones de la mente de tu ego. Cuando te digan no se puede, no es, pues sí. Hay un conocimiento ancestral que vive dentro de ti a nivel pues más profundo que tus sentidos. Así que existe un punto de acceso al talento común. Allí donde las energías de todos los pensadores, de todos los creadores están, tú tienes acceso a esto. Así que ahí está toda la información de las personas que tú necesitas para tener éxito. Eso está disponible y van a estar pues sintonizadas contigo. La carta del ermitaño que te decía que tú vas a recibir la información que necesitas recibir. El truco, te están diciendo Acuario, consiste en escuchar atentamente tu intuición. Ábrete camino en esa mente para hallar el talento que necesitas. Así que Acuario, definitivamente déjame en los comentarios una frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre renazco económicamente. Yo siempre renazco económicamente, pase lo que pase. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, Acuario.